Amable audiencia de SBC Noticias, esta es una emisión especial de nuestro noticiero de SBC Noticias sobre la situación que se presentó en la madrugada de hoy sábado 3 de enero del año 2025 en la vecina hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta situación de la captura, digamos que una captura ilegal a la luz del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de gentes, pues es una de las situaciones que se vive en Venezuela como consecuencia de una invasión de los Estados Unidos, una invasión quirúrgica, donde realmente pues logró capturar o retener al presidente legítimo de ese país, a Nicolás Maduro, y llevárselo para los Estados Unidos. Hay una guerra de información bastante comprensible en estos actos que se presentan en estas situaciones, una guerra permanente de informaciones. Por ejemplo, la fotografía que mostraron esta mañana la mayoría de medios de comunicación, pues prácticamente la IA, esta fotografía que ustedes pueden ver ahí, nos mostró que la IA hace un rato, precisamente por eso la bajamos de Facebook, porque es falsa, demostró que es falsa, indicando de ahí que toda esta información que se está viendo en Venezuela, mucha de ella no corresponde a la realidad. Pero bueno, lo cierto, lo real, es que está el presidente Nicolás Maduro ya detenido. Hay una imagen que también ha presentado el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que se conoció hace las 11 de la mañana, donde también muestra otra imagen que aparentemente tampoco sería real, con el presidente Maduro ya con unos audífonos y unas gafas negras y una vestimenta que no coincide con la que en un principio capturaron al presidente. Hay una guerra de información en cuanto a imágenes, pero la realidad es que ha sido capturado, ha sido llevado ya para los Estados Unidos. No sabemos si esté ya en Nueva York o no esté, todavía no hay ninguna información concreta de eso. La información que llega del propio presidente Trump es especulativa, es decir, él habla de un triunfo de su gobierno, pero realmente no sabemos más sobre esto. La situación en Venezuela es incierta. En este momento no hay una certeza real de lo que pasa en Venezuela. Esta mañana se pronunciaron el señor ministro del Interior, Diosdado Cabello, dando declaraciones hacia las 6:30 de la mañana, invitando a la calma, invitando al pueblo venezolano a mantenerse en pie de lucha. Por su parte, Vladimir Padrino López, que es el comandante del ejército venezolano, también se pronunció. Habría habido un bombardeo allá en la sede del Fuerte Piuna, que es donde está el Ministerio de Defensa de Venezuela, pero Padrino parece que salió ileso de eso. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, se ha pronunciado también vía telefónica. En un principio se decía que estaba en Moscú, pero no está en Moscú, no sabemos en qué sitio. Lo cierto es que el régimen como tal no ha caído todavía. El régimen venezolano se mantiene allí, tampoco han asumido el poder en este momento, ni lo ha asumido Delcy Rodríguez, que constitucionalmente sería la que reemplace a Nicolás Maduro, ni tampoco mucho menos Diosdado Cabello, que pues, constitucionalmente no es la persona indicada para eso, porque tiene que surtir unos reglamentos constitucionales. Hay muchos pronunciamientos. El presidente Donald Trump ha dicho que ellos van a gobernar el país. No sabemos desde dónde lo vayan a gobernar, si van a poner un presidente allá por cuenta de ellos. Escuchemos. Tengamos la misma situación que tuvimos por mucho tiempo antes. Entonces nosotros vamos a administrar ese país hasta el momento que podamos tener una transición segura, apropiada y legal.
Nosotros vamos a gobernar ese país hasta el momento en el que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. No queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación que tuvimos por mucho tiempo antes. Entonces nosotros vamos a administrar ese país hasta el momento que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. Nosotros vamos a gobernar ese país hasta el momento. Lo que ha dicho el presidente Donald Trump allá en la conferencia de prensa que emitieron esta mañana de la Casa Blanca. También se ha referido el presidente Donald Trump que no es decir, no confían en la señora María Corina Machado. La Premio Nobel de la Paz es una mujer muy amable, pero no tiene respeto o el apoyo para dirigir Venezuela, ha dicho muy claramente el presidente. On Monday, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. Is it possible the U.S. ends up administering? On Monday, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. Is it possible the U.S. ends up O sea que administering? no hay una seguridad de quién vaya a gobernar Venezuela realmente, cómo va a ser la situación allá. Lo cierto es que también ha dicho el presidente Donald Trump de los Estados Unidos que ha hablado directamente con la señora Daisy Rodríguez, que es la vicepresidenta, y que están en diálogos para realizar una transición en ese país, una transición hacia la democracia. Con esas palabras que dice Trump, van a esperar que se rodeen de estabilidad, dice él, para poder hacer esta transición. No sabemos de qué manera van a hacer esa transición en Venezuela. Lo cierto es que todavía se mantiene en Venezuela, digamos, lo que es el régimen como tal, el régimen de Diosdado Cabello, de Daisy Rodríguez, Vladimir Padrino López, pero desde esta mañana que ellos emiten sus declaraciones, que aquí a través de CBS Noticias las transmitimos, no han vuelto a salir en público. No sabemos qué está pasando ya al interior de lo que es la estructura del gobierno venezolano, del régimen de Nicolás Maduro, de lo que se llama el régimen chavista. No sabemos qué esté ocurriendo al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hay mucho pueblo en Caracas que ha salido a las calles a protestar, a exigir la devolución del presidente Nicolás Maduro. Hay manifestaciones en otros países, de pequeñas manifestaciones, como en el Ecuador, en otras partes. La televisión venezolana, especialmente la cadena oficial Telesur, está transmitiendo todo un acontecimiento de varios países. Por ejemplo, en este momento están transmitiendo desde Quito, Ecuador. Narcotráfico se atreven incluso a violentar el derecho internacional, invadiendo, bombardeando pueblos, y Ecuador, que hoy por hoy se ha convertido no solo en un país de tránsito, sino en un país productor, incluso así lo dicen informes, siga con un aliado como Daniel Noboa. Esto nos da, yo creo que un horizonte muy claro. Lo que le está pasando a Venezuela va a pasar en Ecuador, porque realmente si nos ponemos a pensar, si es que le preocupa el narcotráfico, tendría que de alguna manera también, y lo va a hacer, en Ecuador, porque Ecuador es el país de tránsito de droga, ¿no? Entonces yo creo que lo que viene nos viene avisorando lo que está pasando en Venezuela es lo que va a pasar también en Ecuador, dándole paso, ¿no?, a lo que pasó durante el paro nacional, dando paso a lo que pasó con los 4 de las Malvinas. O sea, todo tiene un hilo conductor, y justamente es una violación. Que la televisión oficial de Venezuela está encadenada con el otro canal que llama Venevisión, que es un canal venezolano. Están transmitiendo solamente casos de defensa de Nicolás Maduro, defensa del régimen. Han entrevistado a ministros del gobierno de Maduro que se han pronunciado en contra de esto, el sistema judicial venezolano que se ha pronunciado en contra de lo que ellos llaman allá el secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero no hay ningún pronunciamiento oficial de lo que es el régimen venezolano, si se va a dar una
transmisión de mando para que la señora Daisy Rodríguez, que es la vicepresidenta de este país, asuma el cargo de presidenta de la República en reemplazo de Nicolás Maduro, ya que no está en el país. Ya estaba seguramente en Nueva York, no sabemos en qué sitio se encuentra, no hay seguridad exactamente, no sabemos oficialmente, no sabemos en qué parte tengan a Nicolás Maduro, si esté, por ejemplo, en Puerto Rico, esté en San Juan, Puerto Rico, donde tienen las bases militares, o esté en el buque Gerald Ford, que está en el Mar Caribe, o ya lo hayan llegado a Nueva York. No hay información veraz sobre eso, hay mucha especulación en materia de imágenes, en materia de fotos, todavía no se conoce oficialmente. La foto que presentó Donald Trump hace un rato, donde presenta a Nicolás Maduro con unos gafas negras, y la IA nos dice que no es real, que es una falsificación. Lo mismo la foto de la captura en la madrugada, donde está al pie de un avión, no es correcta, es falsa. La IA no las permite subirla a Facebook porque nos dice que es falsa, que ahí no está en contexto, que hay una duda sobre eso. Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación la han pasado precisamente porque la consideran la oficial, porque es la que está dándole la vuelta al mundo y es la que publicó Donald Trump, pero parece que esa fotografía tampoco corresponde a la realidad de lo que esté Maduro. Es más bien una imagen que han hecho para impactar sobre el pueblo venezolano, para mostrar de una manera cruda la realidad, pero no es una imagen que realmente sea oficial. Lo cierto, lo oficial, lo real, es que pues el régimen de Nicolás Maduro está en este momento en una situación difícil, porque cae Nicolás Maduro y no se sabe qué pasa o qué va a pasar con el resto de las personas que están allá. Se dice extraoficialmente, el mismo presidente Trump lo ha confirmado, que están en diálogos con la vicepresidenta Daisy Rodríguez para hacer una transmisión de poder, pero no sabemos quién gobierne a Venezuela, realmente quién vaya a gobernar, si va a ser del mismo régimen del chavismo o el presidente Trump envíe algún gobernante de facto de los Estados Unidos para que administre el país. Tampoco apoya a la señora María Corina Machado, como muchos creyeran que María Corina Machado sería la que llegaría, aunque ella pues no es la presidenta electa, sino el señor Raimundo González Urrutia, pero tampoco respalda. Él dice que no es de la confianza de ellos, que es una buena señora, pero que ellos no la conocen. De modo que hay una incertidumbre total. El panorama muestra una situación bastante delicada en América Latina, y es que vuelve a la época de las invasiones, de que los Estados Unidos se quiere convertir en una especie de policía de América Latina, en el que decide las políticas de América Latina. Esto no ocurría desde la década de los 80, cuando la última invasión que se dio en Panamá en 1989, cuando el entonces presidente George Bush, el padre, el mayor, el viejo, invadió a Panamá para sacar del poder al general Manuel Antonio Noriega, que se había apoltronado en el poder, y con la misma política acusatoria de presuntamente estar vinculado con el narcotráfico. Noriega fue condenado a más de 30 años en Estados Unidos y hoy todavía permanece en una cárcel en Francia, porque de allí salió a pagar cárcel a París, donde también tenía unos cargos por parte de la justicia francesa. De igual manera, le han abierto cargos en una fiscalía el día de hoy, en una fiscalía neoyorquina, al presidente Nicolás Maduro por presuntamente introducir toneladas de cocaína a ese país, y por supuesto también por terrorismo y otras situaciones. Lo que se sabe y lo que está detrás de todo esto es que a los Estados Unidos le interesa el petróleo venezolano. Eso es todo el trasfondo de la situación. Hace unas semanas el mismo presidente Trump decía que les habían robado el petróleo en Venezuela, que le habían quitado a las compañías norteamericanas el petróleo, y eso es lo que se está viendo en este momento. Hay muchos medios de comunicación transmitiendo, hay muchos analistas mirando el tema de Venezuela. Miremos un poco aquí un canal que se llama
de allá de Venezuela también, que está transmitiendo ahora en directo en este momento. Dice, aliados y no aliados que se pronuncien y que vean la realidad que está sucediendo en nuestra patria Venezuela, y que hoy es el presidente Nicolás, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes presidente, porque ellos se creen los dueños del mundo y y alguien debe ponerle el cascabel al gato. Tiene que haber alguien que le dé un parado al imperio norteamericano y le diga, usted no es el dueño del mundo. Hay pueblos, hay gobiernos, hay leyes nacionales e internacionales, y exigimos a todos los pueblos que se presenten ante esta agresión del suelo venezolano, pero directamente hacia nuestro presidente Nicolás Maduro, que se hizo pueblo. Hoy yo soy Maduro, somos millones de Maduro y vamos a defender la patria de Venezuela en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchísimas Lo cierto de esta situación que se ha presentado hoy en Venezuela es que en América Latina no se han pronunciado en contra de esta invasión, de esta acción de los Estados Unidos de secuestrar, a la luz del derecho internacional, es un secuestro a un presidente. Los únicos que se han pronunciado en contra enérgicamente fue el presidente Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil. El presidente Petro lo ha hecho de manera muy moderada, de manera muy tibia. Y la presidenta de México también ha sido muy contundente en condenar esto, y otro condena que fue muy dura, y lo vimos a través de la televisión cubana esta mañana, y ahí hubo una concentración bastante grande en La Habana, Cuba, fue el presidente Miguel Díaz-Chanel, quien se pronunció ante el pueblo condenando y tildando de cobarde y miserable al presidente Donald Trump, por el lenguaje que ellos utilizan. También hay un escueto comunicado de la Cancillería nicaragüense de Nicaragua por parte del presidente Daniel Ortega condenando esta acción, pero el resto de países de América Latina, la gran mayoría han aplaudido, los gobiernos de derecha, de Javier Milei en la Argentina, de Daniel Noboa en el Ecuador, en fin, la mayoría de gobiernos latinoamericanos se ha mostrado a favor de esa invasión, de esa situación que se vivió esta mañana en Venezuela por parte del régimen de los Estados Unidos, del señor Donald Trump, para que llevárselo para ese país. Ha dicho también que no van a pagar la recompensa, porque la recompensa no existió, ya que fueron ellos los que se la llevaron. Hay pronunciamientos duros, pero solo eso, pronunciamientos de parte de Rusia, del presidente Vladimir Putin, del gobierno chino, que también dice que ve con preocupación la situación, pero todo ya se ha consumado, y vuelvo y repito, estamos esperando a ver qué pasa, qué es lo que está pasando, qué va a pasar de aquí en adelante, es decir, qué va a pasar en estas 24 horas, qué es lo que se espera, si hay un gobierno de transición, a quién se lo van a entregar, quién va a asumir el régimen en Venezuela. El presidente Trump ha dicho muy claro que no será la señora María Corina Machado, ha dicho muy claro que no es de la confianza de ellos, de modo que no sería Raimundo, el señor Raimundo González Urrutia el que asumiría el poder, sino que sería un gobierno de transición, una junta de gobierno, no sabemos qué hagan, y seguramente habrá una convocatoria, unas elecciones presidenciales en ese país, en Venezuela. Sí. We have to be surrounded by safe, secure countries, and we also have to have. Atentos a esto. The U.S. ends up administrating Venezuela for years, Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We want safety there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies all over the world. That's what was happening, and you don't want to have that. But we're going to be rebuilding, and we're not spending money. The oil companies are going to go in, they're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. So it's going to be a very important. It's going to be a very important. This is a very big evening that took place last night. Descarta la posibilidad Donald Trump de que vayan a gobernar ellos mismos Venezuela, convertido Venezuela en una colonia de los Estados Unidos. ¿Pueden creer ustedes esto? Si eso sucede y nadie dice nada, nadie se opone a nada en América Latina, podría más adelante coger país por país y seguirlo administrando ellos
para seguir expoliando los recursos económicos de todas estas naciones. Realmente es muy delicada la situación a nivel internacional, como este señor trata de invadir un país, nadie dice nada, nadie se pronuncian tibiamente, algunos duramente, pero de ahí no pasa. Y la verdad es que si eso sigue así, pues entonces todos estos países podrían ser invadidos por ellos, administrarlos y hacer lo que ellos quieren, porque eso es lo que van a hacer un experimento seguramente allá en Venezuela con esto. Vamos a esperar, vuelvo y repito, en estas últimas 24 horas vamos a saber qué va a pasar, porque no hay hasta ahora ninguna otro pronunciamiento de lo que es el gobierno de Venezuela, es decir, no sabemos qué ha pasado en este momento con Diosdado Cabello, dónde están, no sabemos dónde está Vladimir Padrino, no sabemos dónde está Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, toda la cúpula del chavismo venezolano, que el presidente Donald Trump ha dicho que está negociando con ellos. No sabemos sobre esa situación que está viviendo allá en Venezuela. Política estadounidense. A continuación vamos a revisar estos posts de congresistas de los Estados Unidos que están condenando la agresión ilegal que ha imprimido la administración de Donald Trump contra el territorio venezolano y contra su pueblo. El representante especial de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Ben Saúl, expresaba: condeno la agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro ilegal de su líder y su esposa. Cada vida venezolana perdida es una violación del derecho a la vida. No dicen nada de lo que realmente esté pasando en su país, no saben nada del señor Diosdado Cabello y los demás régimen de Maduro. Bien, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar qué sucede en estas 24 horas de aquí a mañana, domingo 4 de enero. Esta acción que toma Estados Unidos hoy 3 de enero es una repetición de algo que ya se vio en la historia de Venezuela. El 3 de enero de 1959, también en esa oportunidad no invadieron a Venezuela, pero ayudaron a azuzar al pueblo venezolano para que derrocara al entonces dictador Marcos Pérez Jiménez, el general Marcos Pérez Jiménez, que había llegado 4 o 5 años atrás al poder. Fue quizás el gobierno que más desarrolló a Venezuela, el gobierno que más obras públicas hizo en Venezuela, prácticamente modernizó ese país con infraestructura, puentes, la industria petrolera de Venezuela se desarrolló en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se llevó la televisión al país, modernizó totalmente al país, pero fue incómodo en esa época para el gobierno norteamericano y entonces también hicieron una especie de levantamiento popular, azuzaron con la CIA de esa época y derrocaron a Marcos Pérez Jiménez, y de allí se firmó lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo es un pequeño pueblo, una pequeña población que queda ahí cerca a Caracas, yendo ya por la zona costera, y allí se firmó un acuerdo entre los ADECOS, entre la Acción Democrática, y el COPEI, que era el partido del presidente de esa época, el líder Rafael Caldera, que después fue presidente, posteriormente en el año 59 en el año 59 llegó a la presidencia de Venezuela mediante elecciones, por supuesto, y se alternaron la presidencia entre copellanos y adecos hasta la llegada de Hugo Chávez en 1999. Y recordemos que la primera nacionalización del petróleo en Venezuela no fue precisamente en el gobierno de Hugo Chávez, sino en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez llega al gobierno en 1973, perteneciente a la Acción Democrática, un partido socialdemócrata, y bajo ese gobierno que se nacionalizó el petróleo, se nacionalizó el hierro, nacionalizó muchas industrias metalúrgicas en Venezuela. Y claro, indemnizaron a los norteamericanos y a las empresas europeas que estaban allá y empresas australianas, pero se quedaron con todo el manejo del petróleo. Sin embargo, en el gobierno de Hugo Chávez hubo otro tipo de negociaciones con el petróleo, otro tipo de nacionalizaciones, porque se le quitaron muchos contratos a empresas norteamericanas, a empresas
incluso españolas, que estaban con negocios que no estaban bien hechos según el régimen de Chávez. Pero eso es la historia, es decir, un 3 de enero de 1959 cae Marcos Pérez Jiménez, y un 3 de enero, como el día de hoy, también se llevan preso a los Estados Unidos de manera ilegal, dicen los expertos en derecho internacional, se lo llevan a los Estados Unidos, y de ahí en adelante todavía es todo incertidumbre. Es lo que va a pasar en Venezuela. En las últimas 24 horas vamos a ver, o quizá más, qué va a pasar allá, si cae definitivamente el régimen venezolano, o hay un gobierno de transición, y quién va a ocupar ese gobierno. Es decir, ya no sería la señora María Corina Machado, porque lo acaba de decir el presidente Donald Trump, no es de la confianza de ellos, entonces no sabemos quién asume el poder en ese país. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados, muchas gracias a los que sigan viendo. Este es un especial de SBS Noticias. Queremos ser lo más objetivos posibles con esta información, y ya volveremos. Si algo extraordinario ocurre allá, más adelante, más tarde, o en horas de la noche, o mañana domingo, estaremos informándolos a ustedes de lo que pasa en el vecino y hermano país de Venezuela. Para SBS Noticias les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.